Hola, querida comunidad del Centro RS de Organizaciones Laboralmente Sostenibles y a quienes nos acompañan por primera vez. Soy Claudia María Costa Pérez, directora de proyectos del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Y en nombre de todo el equipo del proyecto Organizaciones Laboralmente Sostenibles, les doy la cálida bienvenida a este espacio que hemos creado para que líderes puedan dejar una huella positiva en sus equipos y organizaciones. Nos alegra contar con asistentes de países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela y por supuesto de México y Colombia. Realmente les agradecemos por estar aquí y esperamos que nos puedan acompañar en los siguientes webinars que vamos a tener. Este es el segundo encuentro de una serie de conversaciones transformadoras que hacen parte del proyecto Organizaciones Laboralmente Sostenibles. En los siguientes webinars vamos a abordar temáticas como gobernanza, atracción del talento humano, diversidad e inclusión, entre otras. Pero ¿cómo nace Organizaciones Laboralmente Sostenibles? Hoy en día el talento humano va muy de la mano de la sostenibilidad. Cada vez más las organizaciones se ocupan de su talento humano porque si no cuidamos a nuestro recurso humano, que es lo más valioso, no podemos cumplir con nuestros propósitos y no podemos crecer como individuos y como organizaciones. En ese sentido, queremos trabajar muy fuertemente acompañando a las organizaciones para que se destaquen en ese cuidado del talento humano. Y organizaciones laboralmente sostenibles tiene un enfoque muy transformador, es una apuesta muy innovadora que hace el Centro RS porque identificamos unas brechas en todas las organizaciones que deseen participar en el proceso para que finalmente puedan tener un distintivo y un sello. Lo que queremos también es reducir riesgos operativos, psicosociales, también mejorar el clima laboral y la productividad en las organizaciones. Esta gran apuesta está basada en diferentes guías y estándares internacionales. Se tuvo en cuenta la ISO 26000, también se tuvieron en cuenta los ODS, el MIC Score de la Organización Internacional del Trabajo. Y más que una marca, lo que queremos desde organizaciones laboralmente sostenibles es transformar el mundo laboral, transformar cómo se gestiona el recurso humano y el talento humano. Así que esperamos que puedan sumarse. Más adelante les vamos a estar contando cómo pueden sumarse las organizaciones y cómo puede sumarse el talento humano. Y hoy vamos a abordar principalmente uno de los 10 pilares que integra organizaciones laboralmente sostenibles, que es liderazgo organizacional. Especialmente vamos a hablar de liderazgo consciente, un enfoque que parte del autoconocimiento, la empatía, la escucha activa y la toma de decisiones alineadas con valores universales como la justicia, el respeto y la transparencia. Un liderazgo que pone a las personas al centro y que conecta con propósito y trasciende lo individual para servir al bien común. Y para guiarnos en esta conversación, nos emociona contar con un invitado muy especial desde la Ciudad de México, Sergio Talavera. Sergio es director de Cerebranding, es conferencista y consultor internacional, experto en liderazgo, comunicación, cultura organizacional y cambio. Tiene más de 30 años de experiencia en América Latina, es autor del modelo Career Management y ha formado a líderes en empresas, instituciones y proyectos sociales. También conduce un podcast con el mismo nombre y ha sido reconocido con el doctorado honoris causa por su aporte a la educación. Sergio, bienvenido, nos alegra muchísimo contar con tu presencia en este espacio y qué bonita manera de empezar contigo con estos 10 pilares como lo es el liderazgo organizacional y liderazgo consciente. Muchas ¿Cómo gracias, no, hombre, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre será un gusto el poder compartir un poco de experiencia, un poco de reflexiones, pero sobre todo el tener la posibilidad de compartir una propuesta que justamente como mencionas,
lo que busca es poner al ser humano en el centro de nuestra atención, de nuestro interés. Así es que pues encantado y si gustan, arrancamos. De una vez, por favor, gracias. Aquí voy a estar atenta de ti con la cámara apagada por si tienes cualquier duda en el chat, ahí nos puedes o mencionar o también decir por acá. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Pues bienvenidas, amigas, amigos. Me da mucho gusto el poder compartir esta mañana, como les menciono, pues algunos conceptos que han sido principalmente retadores para mí en lo personal. Como mencionaba Claudia, bueno, pues estuve yo al frente de organizaciones, de equipos por muchos, muchos años, hasta que finalmente, bueno, pues desde hace 15 entré al mundo de la consultoría a través de mi propia firma y eso pues me ha permitido también intervenir en muchas otras organizaciones en México y en toda la región de Latinoamérica. Y siempre traía yo justamente presente este reto de cómo hacerle para poder liderar mejor, sobre todo en un mundo en donde los líderes nos consideramos en muchas ocasiones mejores de lo que en realidad somos. Y por eso hablamos de liderazgo consciente, porque por ahí hay que arrancarnos justamente. Y quiero compartirles simplemente una pequeña anécdota de algo que me sucedió, pero que creo que encierra mucho justamente este concepto y el por qué ir generando organizaciones que laboralmente sean más sostenibles. Poco tiempo después de haber iniciado la cuarentena por motivos de la pandemia, yo me acuerdo que estuve encerrado, tuve la oportunidad de encerrarme y trabajar desde casa, cosa que no todo el mundo tuvo oportunidad de hacer. En mi caso sí lo pude hacer. Y un día, después de unos 2, 3 meses de haber iniciado con esta cuarentena, pues me piden que vaya a entregar una documentación, que vaya a hacer algunas cosas. Total, primera oportunidad en donde puedo tomar mi auto, salgo. Obviamente estaba empolvadísimo, aquí además es inevitable en la Ciudad de México. Entonces, empolvado el auto, salgo, tomo una de las avenidas principales, me toca un alto y en ese momento se me acerca un hombre, yo calculo de unos 55, 60 años, con una mirada como muy particular, como triste, apesadumbrado, preocupado, angustiado. Vamos, que lo veíamos en todas partes, pero en él particularmente yo notaba algo y entonces me pide autorización para limpiar el parabrisas de mi auto. Eh, En ese momento, pues busco si traía algo de dinero, algunas monedas para poderle dar, ¿no? A cambio de la limpieza del parabrisas. Me doy cuenta que no traigo nada más que un billete, ¿no? Equivalente, digo, porque sé que aquí habemos de muchos lugares, pero un equivalente a $10. Era lo único que traía. Y entonces, bueno, yo decía, está muy bien, pero la verdad es que darle este billete a cambio simplemente de la limpieza del parabrisas creo que es excesivo. Y entonces bajo el parabrisas, le digo buenos días y le digo, oye, muchas gracias en esta ocasión, no, pero en otra con todo gusto. Baja la cabeza, no me insiste, un hombre muy respetuoso además. Y en ese momento me pasó como un flashazo por la mente. Dije, a ver, este es el momento en el que hay que ayudar, que no sea un pretexto el no traer las monedas. Entonces le toco el claxon, la bocina y le digo, oye, ándale, aviéntate rápido la limpieza del parabrisas, ¿no? Y entonces con mucha energía, entusiasmo lo hace y al final, bueno, pues le voy a entregar el dinero. Yo pensé que iba a sorprenderse pues porque era un billete pues, de no de muy alta denominación, pero sí no lo que cualquiera recibiría por algo así. Y resulta que más que él se sorprendiera, el sorprendido fui yo, porque me observa y me dice las siguientes palabras: gracias por voltearme a ver. Fíjate, gracias por voltearme a ver. Desde hace 5 años, esta frase la traigo tatuada en la mente, la tengo aquí en mi oficina y trato de justamente de que no se me olvide, porque creo que en eso consiste el liderazgo consciente y en eso consiste las nuevos responsabilidades y retos que tenemos en el liderazgo. Voltearnos a ver, no pensar que porque las cosas son de cierta manera, porque son parte de un paisaje, porque así se han hecho siempre, tienen que seguirse haciendo.
viendo. Es momento de voltearnos a ver y creo que es un concepto que sintetiza muy bien justamente este liderazgo consciente. Hoy voy a platicar de un mindset, de una estructura de pensamiento. Desde siempre tuve yo este reto de pensar cómo le hago para que en una estructura muy sencilla yo pueda tomar decisiones más rápidas, decisiones mucho más certeras, mucho más apropiadas. Y entonces justamente vino todo lo que el día de hoy les voy a platicar. Estoy convencido de cada palabra que les voy a compartir. Y hago todos los días lo posible para que esto sea posible, ¿no? Hay ocasiones en donde, bueno, pues hay cosas que seguramente me fallan, pero trato de tenerlo siempre presente, porque estoy seguro que queremos que haya grandes cambios en nuestra vida, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, pero muchas veces, pues traemos tantas cosas en la cabeza que no tomamos las decisiones en ese mismo sentido. Retomo las palabras de Buckminster Fuller, un arquitecto, diseñador, filósofo, pero que creo que son bien apropiadas. Él decía, nunca van a cambiar las cosas luchando con la realidad existente. Para cambiar algo hay que construir un modelo que haga obsoleto el actual. ¿Qué forma más oportuna justamente de platicar acerca de todo este modelo de gestión sostenible? Bueno, un poquito de contexto. Miren, hay muchas razones por las que muchas veces nos dicen que las empresas o las organizaciones no subsisten. No nada más las empresas con fines de lucro, también las organizaciones con fines altruistas, filantrópicos. La realidad es que el nivel de éxito es muy bajo y lo que tenemos que tener claro es que la principal razón de esto es el liderazgo. No hay más, ¿eh? Hay veces que se nos invita a que hagamos un buen plan de negocio, ¿no? Un business plan, pero ¿cuándo hemos pensado en el people plan, en el plan de la gente, en el plan de las personas? Vivimos entornos muy cambiantes, en entornos de alta volatilidad. Hay muchas cosas que están pasando todos los días en el mundo y uno se pregunta, bueno, ¿y el día de hoy qué me depara? ¿No? Dentro de todo este sentido, bueno, pues hoy se habla de que las grandes características que tiene nuestro mundo, uno, es muy frágil y lo hemos visto, ¿eh? Con lo del coronavirus, con lo del COVID, pero también lo vimos, se acordarán que hace aproximadamente un año hubo una actualización en el que hizo Microsoft y que, bueno, pues estaban actualizando el sistema, no había más, y de repente causó un caos global. Las líneas aéreas, los aeropuertos, los bancos, las casas de bolsa, todo paralizado. Bueno, vivimos un mundo de mucha fragilidad, eso es una realidad, mucha ansiedad, porque queremos controlar cosas que a veces pues no están a nuestro alcance. Debemos entender que el mundo es no lineal, hoy el crecimiento es expansivo, sobre todo con la incorporación de tecnologías, de la inteligencia artificial generativa, etcétera, etcétera. El crecimiento es exponencial, ya no es lineal, y además se dice, bueno, y el mundo en el que vivimos es incomprensible. Y eso nos exige ser más flexibles, generar mucho mayor nivel de resiliencia, una visión a largo plazo, pero con mucha capacidad de adaptación y evidentemente mucha creatividad, porque no sabemos lo que el día de hoy nos está esperando. Pero hay una característica más que te quiero compartir y esa es la que más me preocupa, porque es una especie de contaminación energética, pero a nivel emocional. Es una contaminación energéticamente emocional y es justamente la frustración. Miren, año tras año se hacen las mismas mediciones por parte de distintas organizaciones. Todavía el año pasado, Gallup, en una investigación que hace 189 países, 25 millones de personas participan en este proceso, o sea, era una muestra robusta, ¿eh? Y ante la pregunta que le hacían a la gente, oye, ¿estás contenta, contento, feliz, realizada, realizado en la vida? Oigan, el 85% dijo que no. El 85%. Imagínate el nivel de contaminación energética que tenemos ahí y que a veces no llegamos a percibir, pero que existe, que es real. Bueno, pues ahí está ese 85%, porque además cuando se le pregunta a la gente, bueno, si no estás con ese nivel de felicidad, de realización, de gusto por lo que haces, ¿cómo te sientes? Pues con una profunda frustración. Y el tema es que te voy a decir que la principal fuente de frustración
que tenemos en las organizaciones, somos los líderes. Tal cual, no le busquemos más. A veces creemos que son otras condiciones. Lo hemos escuchado una y mil veces más. La gente renuncia muchas veces a su jefe, a su jefa, no a la empresa, lo cual tampoco es tan exacto, ¿eh? Hay veces que sí renuncia a la empresa, hay cuestiones hasta de tipo generacional que hablan de una enorme movilidad y rotación, pero es una realidad. Los que establecemos un ambiente de desgaste y de frustración somos los líderes organizacionales, a veces con las mejores intenciones. O sea, tampoco te estoy diciendo que sea porque uno se levante todos los días y diga, ay, ¿cómo le hago hoy para ir y fastidiar a mi gente? No, por el contrario, yo creo que en muchas ocasiones uno dice, ¿cómo le hago para conectar? ¿Cómo le hago para generar más productividad? ¿Cómo le hago para generar más gusto? ¿Cómo le hago para resolver y abrir espacios de sentido existencial para mi gente? A veces tenemos las mejores intenciones, pero las peores ejecuciones. Y esto es porque no hemos sabido asumir con responsabilidad nuestra identidad de liderazgo. Miren, ¿cuál es el proceso de liderazgo en la mayoría de los casos? Y este es un tema global, no es un tema nada más local o regional, es un tema global. Normalmente, ¿cuál es la única fórmula que existe de promoción en las organizaciones? Pues dándote la responsabilidad de gestionar otras personas. Esa es la única. En otras palabras, tú quieres crecer en una organización, tienes que ir asumiendo situaciones de liderazgo. Y entonces, por eso es que yo siempre digo que habemos personas en situación de liderazgo cuando no terminamos de asumir nuestra identidad como líderes. Y entonces, claro, pensamos que hacemos cosas positivas y resulta que son malas ejecuciones, a veces con las mejores intenciones. En una ocasión dije, a ver, en un mes, solo era un mes, quiero ver en dos, tres publicaciones, o sea, ni siquiera busqué en muchas otras, en dos, tres publicaciones, un periódico, un par de revistas, ¿de qué se habla en términos de la relación entre los líderes y sus equipos o sus colaboradores? Y esto es lo que me apareció tal cual, ¿eh? Salve empresa de malos jefes, los jefes son hoy peores que ayer, los jefes locos, odio a mi jefe, tenemos el mejor talento de todos los tiempos, pero los peores jefes de todos los tiempos. Oigan, en primera plana de un periódico en ese mes, decía, abominan a su jefe. Y yo me pregunto, ¿de verdad será porque las personas somos malas y queremos hacerle la vida imposible? No, es todo lo contrario. Pero tenemos que entender que vivimos en una crisis de liderazgo, más de 10.000 años, y seguimos sin saber con exactitud en qué enfocarnos para verdaderamente transformar a partir de nuestro liderazgo. Hoy en día sigue siendo todo un tema. Esto que les estoy mostrando tendrá un par de años, año y medio, en donde vuelve a aparecer al centro de una publicación. Dice, oigan, es que faltan a las empresas buenos líderes. Ok, claro, y eso genera desgaste, evidentemente el burnout, la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente trabajar en asumir un liderazgo, en primer lugar, la identidad del liderazgo, pero un liderazgo que sea más consciente, un liderazgo que pueda promover a la gente, un líder, y no estoy hablando aquí ni de solapar, ni de ser maternalista o paternalista, porque eso no sirve de nada. No, 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 estoy hablando de cómo le puedo hacer para asumir justamente un liderazgo que verdaderamente transforme a las organizaciones por el simple hecho de estar, por nuestra relación. Fíjate, cuando nos relacionamos, estamos afectando. Lo queramos o no, ¿eh? Es inevitable. Por el hecho de yo relacionarme con alguien, le estoy afectando. Y cuando digo afectar, puedo hablar o positivamente o negativamente. O sea, la afectación puede ser positiva o puede ser negativa. Yo tengo la libertad de elegir cómo quiero afectarle a la otra persona a través de mi relación. Y el liderazgo es una relación. Hoy en día, el liderazgo hay que entenderlo, se sigue midiendo por los resultados que uno alcance, sí, pero en ese proceso y en ese camino yo puedo generar mucho bienestar o puedo generar mucho malestar, a veces con las mejores intenciones. Por eso hablamos de liderazgo consciente, porque las intenciones no justifican evidentemente la ejecución, ¿sí? Bueno.
Como líderes, tenemos entonces que alcanzar ciertos resultados, que hay que reunir, que hay que conciliar la voluntad de la gente para llegar a esos resultados, pero lo que tenemos que ir haciendo en este liderazgo centrado en las personas, pues es uno, conocer muy bien a nuestro equipo, a nuestra gente. Hay veces que esto suena pues evidente, pero no es tan así, ¿eh? Me comentaba una persona a quien acompaño en un proceso justamente de consultoría en una empresa. Un día yo lo vi muy, pues muy conmovido, ¿no? Y entonces le pregunto que qué sucedía. Me dice, Sergio, es que me acaba de pasar algo que nunca pensé que me iba a suceder. Resulta que hay una persona a la cual estimamos mucho en la organización. Esta era una empresa familiar. Él, como nuevo director general, era la segunda generación. Y me dice, oye, tenemos una empresa, tenemos una persona en la empresa desde hace 25 años, un hombre entregado, un hombre verdaderamente comprometido con nosotros, al que estimamos muchísimo. Y siempre nos preguntamos por qué rechazaba las ofertas que le hacíamos de crecimiento, ¿no? Normalmente le ofrecíamos algo y él la rechazaba, y le ofrecíamos otra cosa y la rechazaba. Me dice, Sergio, 25 años después me vengo a enterar que la rechaza porque no sabe leer ni escribir. Lo tengo enfrente de mí y era un dato que no conocía. Y eso no puede ser, ¿no? Pues sí, porque el liderazgo nos lleva a conocer, a comunicar con mucha claridad, a corresponsabilizarnos con nuestro equipo de trabajo y con nuestra gente. En alguna otra reunión un día me sorprendió porque uno de los directores justificaba sus malos resultados porque decía, pero es que mi equipo es el que tiene la responsabilidad y los culpaba. Entonces yo decía, ¿dónde está la corresponsabilidad con su gente, con su equipo de trabajo? Pues no existía. ¿Qué otra cosa? Pues hay que construir relaciones, conectar, compartir y evidentemente crecer, crecer como personas y crecer con la organización. Y esto me lleva justamente a pensar en algo que me ayude a entender muy bien en qué tengo que centrarme. Y miren, el liderazgo centrado en las personas parte de los siguientes principios. El primero, en lugar de pensar piramidalmente, normalmente pensamos en las organizaciones de forma piramidal, ¿no? Con una base muy amplia y en la punta superior, bueno, pues la cúpula, ¿no? Eh, Creo que algo que podemos tomar nosotros de la propuesta del liderazgo servicial o del servant leadership, justamente es entender que el líder está en función del equipo de trabajo. El líder está en función de su gente. Y por eso, en lugar de pensar piramidalmente, hay que pensar en una especie de triángulo invertido. Y esto hay que tatuárnoslo porque muchas veces, aunque suene evidente, no es tan así. Ahora, ¿qué otros elementos conforman este liderazgo centrado en las personas? Pues el primero, establecer un propósito personal de vida que me ayude a tomar decisiones rápidamente y una plataforma valoral, porque estas dos cosas, el propósito y los valores, le dan integridad al líder. Segundo, visión a largo plazo, pero también estrategia en tu gestión, porque hay muchos estilos de liderazgo que tienes que ir trabajando en el día a día, dependiendo de la persona, dependiendo de la situación. Y entonces a veces, aunque sea la misma persona, pero en algunas ocasiones tendré que ser más directivo y en otras tendré que ser más participativo y en otras tendré que ser más integrador y en otras tendré que ser más más inspirador, ¿no? Más inspiracional. Pero esa posibilidad de mezcla estratégica de estilos, bueno, pues es algo que tengo que desarrollar. Y en el tercer vértice, formación. Hay que seguir formando a nuestros líderes. ¿Por qué tenemos personas que siguen en situación de liderazgo? Porque estructuralmente están en situaciones de liderazgo, pero no han asumido su identidad de líderes, pues porque no se han formado, porque repiten esquemas, porque se acuerdan lo que otros líderes gestionaban con ellos. Esa es la razón. Y por eso necesitamos más formación expertise. Y en el centro, ustedes les llamará la atención, pero he puesto ahí un acrónimo, un acróstico que dice carisma, que obviamente es el vínculo.
la relación, porque el liderazgo centrado en las personas se ejerce a través de la relación. Algunos preguntarán, oye, pero ¿cómo que carisma, no? Si entendemos que carisma es simpatía, encanto, influencia, seducción, agradabilidad. Bueno, pues son normalmente elementos erróneos o relaciones equivocadas de lo que en realidad significa carisma. Cuando alguien es simpática o simpático, pues hay que decirle simpática, no carismático. Cuando alguien es seductor, pues hay que decirle seductor o seductora, pero no carismático. Pero hoy hemos utilizado esta palabra para usarla de equivalencia de todos esos conceptos que tienen que ver con popularidad, con influencia, con seducción o encanto. Y yo lo primero que te quiero decir es, no, no significa eso. Hay muchos mitos en torno a ese carisma, pero en realidad, ¿qué pensarías tú si te digo que el carisma es un recurso de relación, es un recurso de vinculación, tal cual? No es nada de lo anterior, es un recurso de relación. Nadie lo trae en la sangre, no es heredado, no es genético, no tiene que ver con simpatía, no tiene que ver con popularidad, no tiene que ver con nada de eso. Es un recurso de relación que está compuesto de una serie de competencias interpersonales. Es una gran herramienta para la gestión y el liderazgo a partir de tu relacionamiento. Se experimenta en la relación de alteridad, en la relación de tú a tú, y lo podemos desarrollar conscientemente. El carisma es un recurso de relación y podemos hacer de ello nuestro sello personal de liderazgo mucho más consciente. Los modelos, como el modelo de gestión sostenible, el iniciar el proceso como organización laboralmente sostenible y demás. Pero los modelos sirven pues para comprender realidades que son muy complejas y hacerlas mucho más simples, sencillas. Nos ayuda a centrarnos en lo positivo y por eso es que justamente este modelo de liderazgo consciente eh, parte de algo que puede parecer o sonar muy complejo, pero lo trata de hacer muy simple y busco, evidentemente, que tenga un efecto expansivo, que tenga resonancia en la organización. Esta propuesta con este carisma nos habla de una serie de competencias, yo diría, competencias interpersonales en donde hay que enfocarnos, porque si no, nos vamos a complicar enormemente la vida y no se trata de eso, porque hay que tomar decisiones en lo cotidiano, porque hay que ser muy ágiles y hay que ser muy rápidos. Entonces, no puedo tampoco dispersarme. Vamos a concentrarnos en lo que verdaderamente es importante y entonces, bueno, pues resulta que las competencias interpersonales de un mejor liderazgo arrancan con la conciencia. La conciencia es la puerta de entrada de un mejor liderazgo. Por eso hablamos de liderazgo consciente. La puerta de entrada. Y la conciencia es estar presente. Es hacer una revisión cotidiana de qué pasa dentro de ti y de lo que estás provocando hacia afuera de ti. En segundo lugar o elemento, pues la asertividad o afirmatividad, que es la posibilidad de comunicar con mucha claridad, pero también implica o incluye el reconocimiento. El tercer componente es la reciprocidad, dar en primer lugar y ser bien agradecidas, agradecidos cuando recibimos algo. En cuarto lugar, la inclusión, que no es lo mismo que integración. La inclusión es entender que somos personas diferentes y lo que es diferente complementa. ¿Nos va a causar desgaste? Sí. ¿Nos va a causar fricción? Sí, pero va a ser una experiencia mucho más rica. En quinto lugar, la inteligencia social, más allá de la inteligencia emocional, porque vamos, la inteligencia emocional me permite regular, bueno, conocer, identificar, regular y trabajar a través de mis emociones, pero todo esto en función de la relación, por eso es sociointeligencia. En sexto lugar, una mentalidad generosa de compartir y finalmente el aprendizaje permanente. Yo diría, si yo me concentro en esas competencias, las mezclo y con esa mezcla me vinculo, me relaciono, voy a estar generando un efecto transformador simplemente por el hecho de ser o de estar. No tengo que hacer tampoco más que lo cotidiano.
Ahora, si les parece bien, me gustaría platicar brevemente en cada uno de estos aspectos. Yo los voy a separar con fines didácticos, pero en realidad están todos mezclados. No sirve de nada tenerlos por separado. Hay que mezclarlo, hay que integrarlo. Pero vamos a hablar de cada uno de ellos, como les digo, más como con fines didácticos, los voy separando. Y el primero es lo que el día de hoy nos reúne aquí, que es este liderazgo consciente, esta conciencia. La conciencia es la lectura que yo hago de lo que todos los días me pasa a mí, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy decidiendo, qué estoy haciendo y el efecto que provoco hacia afuera. Porque hay veces que como líderes vivimos en una burbujita, ahí alejados de toda la realidad. Y entonces empezamos a tomar decisiones que no son ni sensatas, ni lógicas, ni realistas, ni hacen ningún beneficio para la gente. ¿Por qué? Porque las estamos tomando desde algún espacio o lugar donde no es la realidad. Y hay que detonar justamente este contacto con lo real. En una ocasión tuve oportunidad de trabajar con una organización de logística y de transportación allá en Colombia. Ellos tienen su sede en Medellín. Maravillosa esta empresa, con un liderazgo que de verdad me llamó mucho la atención. Y fíjense, una de las cosas que hacía su director general o el gerente general para conocer muy bien, porque bueno, pues al final del día, él como gerente general, pues tenía sus estudios en administración, en gestión, en una serie de cosas, pero él nunca había tomado un camión y salir a hacer entregas, ¿no? Y entonces él cada 15 días acompañaba en su ruta a alguno de sus colaboradores y así se fue dando cuenta de las horas que empleaban, del desgaste, del cansancio, de la mala alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. El tocar esa realidad le permitió hacer una serie de cambios que generan mayor nivel de descanso, una mejor alimentación, más tiempo de calidad con la familia, etcétera, etcétera. No lo hubiera podido decidir si se hubiera quedado en su burbuja. Él tenía que salir y tocar esa realidad. La conciencia me permite entender justamente que todas mis acciones detonan en resultados. Si yo no tengo resultados, es porque no fueron, no, o no tuve las acciones que se requerían. Y si yo no tengo las acciones que se requieren, es porque soy un inconsciente. Así de sencillo y así de fácil. Porque si no, nada más nos victimizamos. Y empezamos a decir, no, pues es que yo hago todo lo que está en mis manos, y es que yo hago todo lo posible, y yo tan buena, tan bueno. Sí, pero no estoy teniendo resultados. Entonces, tengo justamente que abrirme a esas realidades. Y déjenme decirles que la única forma de abrirme a la realidad en este proceso consciente, pues se da por dos fuentes. Uno, cuando me revelo información. Hay mucha información que yo tengo de lo que yo soy o de lo que yo hago y me da miedo tocarla. Entonces, tengo que revelármela, ¿no? Y en segundo lugar, la retroalimentación. Entonces, tiene que haber retroalimentación, tiene que haber esta autorrevelación, porque miren, si no hay retroalimentación, voy a ir por la vida como, ¿se acordarán ustedes esta historia que había para niños, un cuento de Hans Christian Andersen, que hablaba de el nuevo traje del emperador, ¿no? De un emperador que tenía una obsesión por la vestimenta, había terminado con todos sus sastres porque no, ya no le gustaba lo que hacían, entonces los mandaba a matar, hasta que uno dijo, no, pues es que ya no tengo ni idea de lo que le pueda hacer. Entonces le dice, le acabo de confeccionar un traje que nadie más tiene, pero solo pueden verlo la gente muy inteligente. No, no era nada, pero él le inventa que era un traje invisible. Y entonces ahí va el emperador, según esto, con su traje invisible, y él no decía nada porque como le dijo el sastre, solo lo pueden ver los muy inteligentes. Entonces, si él decía que no había nada, pues es porque no era inteligente, ¿no? Entonces, no vayamos por la vida justamente con este traje invisible que creemos que traemos puesto. Hay que abrirnos a la realidad y en ese sentido estar revisando cotidianamente qué sucede conmigo, qué sucede en mi relación con los demás y cuál es mi impacto con el entorno, pues en todas mis áreas de formación. Ese es el primer componente, el más importante, la puerta de entrada. Pero hay otros seis
que son competencias interpersonales que en mi ejercicio cotidiano son importantísimos. Hablaba yo de asertividad o afirmatividad. Hablo de afirmatividad porque la palabra asertividad quiere decir afirmarse, ¿no? Me afirmo cuando me comunico. Y es que parte de lo que tú haces cotidianamente es comunicar. Esa es una realidad. La calidad de tu comunicación define la calidad de tus relaciones. La calidad de tus relaciones define tu calidad de vida y finalmente entonces la calidad de tu comunicación va a definir la calidad de vida. El problema es que muchas veces comunicamos y nos comunicamos cotidianamente, pero ¿será la mejor forma de hacerlo? A lo mejor así lo he hecho toda mi vida, pero resulta que cada vez que le digo algo a alguien le estoy descalificando, ¿no? Entonces, la afirmatividad es estabilidad para expresar lo que pienso, lo que siento, lo que creo, lo que quiero, respetando mis necesidades y derechos personales, pero también respetando las necesidades y derechos personales de los demás. Ayuda mucho a establecer límites. Y la afirmatividad tiene una segunda dimensión que es el reconocimiento. Hay que estar reconociendo cotidianamente. Miren, me tocó también colaborar con la directora de un banco. Eso fue acá en México. Y entonces me decía, Sergio, es que la gente me dice que no la reconozco lo suficiente, pero yo entiendo qué están esperando, qué están queriendo. Pues sí, ¿cómo les voy a estar reconociendo de lo que tendrían que estar haciendo bien? Y le digo, reconóceles cada avance que dan, reconóceles cuando se quedan tiempo extra, o sea, lo que necesitamos es mucho reconocimiento. Bueno, tercer componente, la reciprocidad, que es justamente este resorte que nos lleva a dar. Es básicamente eso, ¿eh? Decía Adam Grant, un psicólogo organizacional, él tiene un libro muy interesante que se llama Dar y Recibir. Y entonces dice, a ver, en las organizaciones hay tres tipos de personas. Los que todo lo ven de forma unilateral, los takers, están los que dan si tú les das, les llaman los matchers, y dice, y luego están los givers o los que dan. Quien más beneficio le hacen a una organización son los givers. Quien más beneficio le dan a la sociedad son los givers. Los takers solo toman lo que necesitan. Ahora, aquí hay una cuestión que es bien interesante y lo observaba Adam Grant en la investigación que realiza. Dice, los que más rápido escalan en la estructura organizacional, los que más rápido van alcanzando ciertas jerarquías, son los takers. O sea, a los givers les lleva más tiempo, pero son los que más beneficio generan. Entonces, bueno, esta reciprocidad nos habla de ello. Y a mí, en lo particular, yo soy muy fan de Crepes and Waffles, esta cadena colombiana de cafeterías, en donde tienen esta filosofía muy bonita de darle trabajo a mujeres cabeza de familia y todos estos beneficios que se van obteniendo, ¿no? Es un tema de reciprocidad, ¿eh? O sea, de abrir posibilidades. Bueno, cuarto aspecto, la inclusión. Les decía, no tiene que ver con la integración. Hoy sé que se habla mucho de inclusión cuando se quiere hablar de integración, porque la integración sería darle oportunidades también a personas o en situaciones distintas, como puede ser una cuestión de edad, de género, de capacidad física, intelectual o de orientación, etcétera, etcétera. Pero esto es más simple todavía, ¿eh? La inclusión es entender que lo que es diferente se complementa y lo que es complementario enriquece. Y de entrada, todos pensamos diferente. Y pensamos diferente porque nuestro entramado neuronal es complejísimo. No hay dos personas que piensen de la misma manera. Además, el objetivo de cualquier relación, incluyendo la laboral, la personal, la de pareja, etcétera, el objetivo de toda relación no es pensar igual, es pensar juntos, aunque eso nos lleve cierto trabajo. Yo siempre digo, cuando tú, sobre todo con opuestos, logras colaborar, en el proceso es muy desgastante, ¿eh? Va a generar mucha fricción, muchísima fricción. Pero te digo algo, y esta es una ley de la física, y trato de tenerlo claro cada vez que tengo una situación de diferencia con alguien. Si no hay fricción, no hay movimiento. Quiero que mi equipo avance, quiero que mi organización avance, pues tengo que procesar esas fricciones que se van dando. Quinto aspecto, la sociointeligencia, que es una forma de ser inteligente que nos lleva
justamente a conectar y que tiene que ver con abrir el radar social, abrir el radar de dónde estás, de lo que haces. El día de antier venía yo en un vuelo muy largo, venía de viaje y entonces venía en un vuelo muy largo y había una persona que constantemente venía escuchando pues su teléfono celular o algo así, sin audífonos, en un horario en donde la gente quería dormir. Bueno, cualquiera diría, ¿qué persona más mal educada? No, yo simplemente digo, es que no ha abierto su radar social, no se ha dado cuenta en dónde está y que tiene que respetar el silencio y el descanso de la gente. Nos pasa muy seguido. Eso es parte de la inteligencia social, ¿eh? Saber dónde estás, en qué momento. Recuerdo que en una ocasión el director de una organización también le hablaba a la parte operativa de la empresa, era una planta de ensamblaje de autopartes. Y se refiere a ellos y les cuenta una serie de anécdotas que tenían que ver con sus experiencias de viaje. Me acuerdo que esa vez planteó dos, una en España y otra en Las Vegas. Y yo decía, es que no se ubica este señor, no se ha dado cuenta con quién está hablando, que esa realidad es totalmente distinta y que además va a sonar arrogante y va a sonar lejano y distante. Tiene que abrir su radar social. Uno de los primeros trabajos que yo tuve fue en una empresa japonesa y mi jefe, que era japonés, evidentemente, me decía que había un concepto en Japón que tratan de inculcar y desarrollar desde los niños pequeños. Le llaman el kuuki o yomu, que quiere decir leer el aire, leer lo imperceptible. Esa es parte de nuestra inteligencia social, leer lo imperceptible del entorno. Sexto, la mente generosa o mente de abundancia, mente abundante, que se contrapone a la mente de escasez. Mira, la mente de escasez normalmente es la que te lleva a decir, no tengo tiempo, no te puedo dar confianza, no tengo paciencia, no puedo tener más tolerancia, esto que yo sé no lo comparto porque si lo comparto, a mí me costó mucho trabajo adquirirlo, etcétera, etcétera. Eso es escasez de mente, como lo que le pasó a estas personas tratando de ingresar en un segundo nivel, ¿no? Por su mente de escasez es, pues no te dejo pasar. ¿Cuánto tiempo te hubiera llevado el dejar pasar a alguien en un turno de uno y uno? 2 segundos, 3 segundos. Pero el hecho de estar pensando es que no tengo tiempo nunca, eso es mente de escasez. Podemos ser bien generosos. Esa es la mente abundante, la generosidad de tiempo. Dedícale tiempo a tu gente. Un día una persona que tenía 70 personas en su equipo de trabajo me dice, es que quiero ser más cercano a ellos. Le digo, pues tienes que tener encuentros personales con todos. Me dice, pero son 70, Sergio. Le digo, bueno, no quiere decir que tengas conversaciones 4 horas, pero en un mes puedes ver a los 70. Dales 10 minutos, 15 minutos, pero dales a todos de tu tiempo. Confianza, comparte conocimientos, recursos, atención, paciencia, porque cuando tú te compartes en ello, cuando yo me comparto, me multiplico exponencialmente. No se me acaba, no me desgasto, se multiplica. Bueno, el último de las competencias interpersonales es el aprendizaje permanente, es el aprender a aprender y es el estar en vigencia, sobre todo con las nuevas generaciones, la nueva tecnología. De todo uno puede aprender, pero depende de la mentalidad que tengas. Yo siempre digo, puedes tener dos tipos de mentalidades. El next game, que pasa mucho en los deportes, ¿no? Cuando uno está jugando, por ejemplo, el fútbol y tienes una mala jugada, se cae el balón, lo que sea, hay algo que está mal, en ese momento no se detiene el equipo y dice, ¿quién lo tiró? ¿De quién fue la culpa? No, es, vamos, 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 lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. ¿Cuántas veces ante una falla tú te detienes, volteas a ver a tu gente y dices, ¿de quién fue la culpa? No te pierdas ahí. Next game, ya luego lo revisas si quieres, pero en ese momento hay que resolver la situación. La segunda posibilidad pues, es tener mindset de vaca, es decir, andar rumiando las cosas una y otra vez, y ahí lo estás rumiando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de mente tenemos? Ahí están las competencias. Conciencia de uno, del entorno, de lo que dices, de lo que piensas, de lo que haces, de lo que provocas. Dos, comunicar afirmativa y respetuosamente y fortalecer a otros a partir de tu reconocimiento. Tres, dar.
Saber recibir, ser bien agradecida y agradecido. Ahí es donde se genera el sentido de identidad y pertenencia, ¿eh? En la reciprocidad. Cuatro, identificar diferencias para complementar y colaborar. En eso consiste la verdadera inclusión. Quinto, generar relaciones constructivas, leer el contexto social, empatizar. Sexto, mente de abundancia, generosidad de tiempo, de escucha, de atención, de confianza. Séptimo, aprender de todo y de todos para evolucionar y crecer. Hoy el líder no tiene por qué saber todo. De hecho, los líderes no sabemos todo. Hay muchas cosas que no sabemos, muchísimas. ¿Para qué empeñarnos en tratar de imponer nuestra visión del mundo? Bueno, pues ahí están estas competencias que provocan un mayor nivel de bienestar. También tenemos lo contrario, cuando somos inconscientes, descalificadores, cuando somos unilaterales, excluyentes, cuando tenemos torpeza social, codicia o arrogancia, que sería lo contrario. Para ir cerrando esta presentación, les quiero decir, bueno, está muy bien, pero ¿cómo le hago para desarrollar todo esto? Bueno, pues lo primero es querer. A ver, yo puedo seguir haciendo las mismas cosas, mis buenas intenciones, pero malas ejecuciones. ¿Quiero o no quiero? Eso sería lo primero. Segundo, tengo que aprender, porque uno no pasa de ser una persona en situación de liderazgo a líder nada más porque me promuevan por el nombramiento. Tengo que aprender. En tercer lugar, tengo que practicar y en cuarto lugar, compartirlo, desarrollarlo. Y cuando yo trabajo con los líderes con sus equipos y los equipos con toda su organización, pues genero este ecosistema o este entorno. Evidentemente, hablamos de estas competencias que son las básicas, pero me llevan a tener un efecto. Y miren, todo esto evidentemente se los vamos a compartir, pero hay descriptores por cada una de las columnas. Cómo se describe la conciencia, la afirmatividad, la reciprocidad, etcétera, etcétera, en los líderes, como en el equipo, como en las organizaciones, porque también hay organizaciones que lo pueden desarrollar. Y al final el objetivo es elevar la condición humana. Elevar la condición humana en donde esté, elevar la condición humana de personas, elevar la condición humana de los equipos, elevar la condición del mundo, porque podemos seguir haciendo lo mismo, teniendo resultados a corto plazo, generando descontento, frustración, costos además innecesarios, pero también podemos romper ese círculo vicioso y entrar en un círculo virtuoso en donde formamos mejores personas que van a provocar mejores organizaciones, que al mismo tiempo van a tener un efecto sobre las personas y entonces van a ser mejores padres, madres, hijos, ciudadanos, y entonces tendremos un mejor mundo. Creo que al final del día de eso se trata y de asumir esa responsabilidad que tenemos. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y si no somos nosotros, entonces ¿quién lo va a hacer? No se te olvide que tú puedes trascender cuando elevas la condición humana en donde estés. Y la gran ventaja es que puedo generar un liderazgo mucho más consciente y puedo generar un liderazgo mucho más carismático en este sentido y hacer de ello mi sello personal de gestión. Muchas gracias por la invitación. Claudia, paso los micrófonos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos con mucho entusiasmo a evidentemente darle a todo esto. Gracias, Sergio, por tu inspiradora presentación. Creo que nos podríamos quedar aquí horas y horas inspirándonos y aprendiendo muchísimo porque siempre podemos aprender. De verdad que todo lo que nos compartes es valioso y creo que es una invitación para todos los líderes a replantearnos, a pensar cómo podemos seguir creciendo principalmente como persona. Siempre he pensado que el buen líder es el que sirve, el que está atento como a todas las necesidades que tiene su equipo de trabajo y las atiende, porque si ese equipo de trabajo crece, tú también creces. Entonces, qué bonito que este espacio haya sido de verdad que muy inspirador, por lo menos para mí lo es, y estoy seguro que para todos los asistentes. Yo quiero tu libro. Yo creo que ahorita nos puedes compartir cómo lo podemos tener y muy seguramente los asistentes también querrán tenerlo. Y bueno, a todos les decimos que esta presentación se las vamos a compartir para que ustedes lo puedan revisar. También la grabación va a estar disponible para ustedes. Bueno, ahora le voy a dar paso a Mónica García, directora del proyecto de OLS.
a que continúe este espacio de conversación y reflexión contigo, Sergio. Muchas gracias y bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Claudia, gracias. Bueno, no, Sergio, quedamos acá. Creo que, como tú lo decías, puede quedarse uno aquí, pues, un rato más. Creo que el tiempo fue corto, pero bueno, sustancioso. Quiero, en principio, agradecer. Hay una buena convocatoria. Quiero agradecer a las personas que nos acompañan. Pienso que hoy en día las agendas están como tan full y sacar un espacio para aprender sobre estos temas, pues lo considero muy valioso y agradecerles a quienes nos están acompañando, al equipo de Centro de RS que hizo posible que estemos acá conectados y a ti, Sergio, que eres una persona muy cercana y siempre muy dispuesta a ayudarnos y particularmente gracias por apoyar esta iniciativa de organizaciones laboralmente sostenibles donde tiene un componente de 10 ejes temáticos y uno de estos es liderazgo. Entonces, pues gracias. Yo tengo preparado un par de preguntas Ujú. y a todo lo que lo que comentaste y nos explicaste ahorita, creo que un factor valioso o importante que nos puede como ayudar a nosotros es para liderar con integridad es uno pararse ante un espejo y preguntarse cómo lo estoy haciendo, si me siento orgulloso de lo que estoy haciendo. Creo que hacernos preguntas de lo que uno está haciendo el día a día, creo que es también una buena herramienta para ayudarnos a mejorar. Eh, Porque si uno es una mejor persona, creo que ahí puede impactar en ser un mejor líder, ¿cierto? Todos tenemos un trabajo cada día para desarrollar. Creo que todos tenemos unas debilidades. Entonces es preguntarme cómo lo estoy haciendo. Otro punto que también una segunda pregunta que nos podemos hacer es ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué ejemplo quiero dar? Sí, ¿Y cómo quiero vivir la vida? sí. Porque la palabra liderazgo, a veces las personas lo ven y dicen, sí, que se habla mucho de liderazgo y que está el tema de moda, pero no, es un estilo de vida. Yo lo complemento un poco con todo eso que tú estás mencionando. Bueno, tenemos poco tiempo, entonces te tengo aquí un par de preguntas. Y Sergio, desde tu experiencia, ¿cuál crees tú que es el mayor reto que enfrentan hoy los líderes para lograr tener ese liderazgo más humano y más centrado en las personas? Mira, yo creo que más allá de ser el principal reto, es la principal responsabilidad. Hay que seguir formándose. Y no nada más hay que formarse en lo que tú haces cotidianamente, en lo que técnicamente tienes que hacer, que lo vemos en muchas organizaciones. Los están formando y los están preparando. Si es farma, en los productos de farma. Si es autos, en los nuevos modelos y en las nuevas tecnologías. Sí, pero la parte de gestión humana, de darle elementos a las personas, cómo comunicarte de forma más clara y respetuosa, cómo ser más directa o directo, cómo poner un límite, cómo escuchar con mucho mayor atención, cómo ser más empática o empático. Es decir, esos temas que pues no nos surgen o no nos brotan simplemente porque nos digan que vamos a ser el líder de un equipo. Hay que formarse. Entonces creo que hoy por hoy el principal reto es la formación. Y en Formación. segundo lugar, el entender que el mundo es dinámico, es muy cambiante. Como les decía, tiene esos elementos de fragilidad y de incomprensión que nos llevan a ser más flexibles y adaptarnos. Entonces, creo que una de las cosas que hoy tenemos que trabajar es nuestra flexibilidad y en nuestra capacidad de adaptación y de creatividad a partir de esa adaptación. Pero todo eso es Excelente. formación, Mónica, todo eso es formación, eso no nos viene nada más porque nos digan que vamos a ser líderes, ¿eh? Ujú. Mira, yo he hablado con algunos líderes pues que hay una línea muy delgada porque dicen, bueno, yo empiezo a ser flexible, yo empiezo a trabajar algunos elementos que consideran que me puede ser un líder más humano y más centrado en las personas. Sin embargo, mm, hay una inquietud ahí de pronto para que de pronto nos ayudes cómo manejar para que no se desvirtúe y ya se pase como
abuso de confianza, que ya no me hacen caso, porque me lo han dicho. ¿Cómo logramos ese límite? ¿Cómo o qué herramientas recomiendas para que exista ese equilibrio, donde hay un liderazgo centrado en las personas, pero lograr los resultados esperados por los diferentes líderes? Sí, fíjate que en esta visión de la conciencia, la afirmatividad, la reciprocidad, etcétera, etcétera, todos estos componentes de los que les hablé, yo les decía, lo importante es que esté integrado. Si lo vemos separado, nos suceden de repente este tipo de cosas, ¿no? Que nos digan, oye, pero yo soy más flexible y entonces ya hubo abuso de confianza. Sí, pero es que tiene la parte de generosidad, la parte de acercamiento, de inteligencia social, pero hay que desarrollar la afirmatividad, que es la que te ayuda a establecer límites claros. Y cuando esos límites claros se rompen, hay consecuencias. Y tienen que venir las consecuencias. Pero si no vemos esto de forma integral o integrada, más bien, de forma integrada, entonces me quedo con la parte de flexibilidad, pero me falta la parte de establecer un límite. Estuve unos días en Japón, es una cultura que admiro enormemente y una de las cosas de los japoneses es que son increíblemente amables, son finísimas personas, pero cuando es no. Y punto, y no discuten, ¿eh? Entonces, creo que y en eso radica la afirmatividad, ¿no? Entonces, creo que por ahí tiene que ir. Verlo como una cosa integrada y no como aspectos separados, porque es cuando pueden venir justamente los huecos o estos espacios negros en donde pues, no vemos con claridad las cosas. Pronto ahí es para complementarte que hay un acuerdo claro, como Sí. conversarlo y que hay un acuerdo claro y un compromiso de ambas partes de que esto es lo que vamos a trabajar, esto es lo que vamos a hacer, para de pronto evitar eso, lo que tú dices, esos vacíos, esos huecos y de pronto algunas dificultades de comunicación y que de esta parte se entendió esto y de pronto se resultó con algo diferente. Entonces, como acuerdos claros, pienso que, y la comunicación. Sí, sí, porque además cuando hablamos de flexibilidad, hablo de flexibilidad cognitiva, hablo de flexibilidad conmigo. Las cosas no tienen que ser como yo digo, ahí es donde viene la flexibilidad, pero no flexibilidad en los límites. Los límites tienen que ser claros y si están acordados, hay que cumplirlos. Ok. Bueno, Sergio, hay personas que dicen, bueno, ¿cuál es y de manera muy sencilla, porque ya estamos cortos de tiempo, pero hay personas que me dicen, ¿cuál es la diferencia del liderazgo tradicional, lo que venimos manejando, o sea, al liderazgo centrado en las personas? O sea, ¿qué debo yo hacer y cuáles serían como los primeros pasos para yo lograr ese liderazgo centrado en las personas y lograr esos impactos? Porque hay mucha información, Sergio, entonces como que las personas no saben cuál es el primer paso para ir desarrollando una ruta y lograr ese liderazgo. Entonces, tú que tienes tan estructurado un modelo, ¿qué es lo primero que podríamos hacer para lograr todo ese modelo que ya nos dijiste ahorita? Listo, la preparación. Pero ¿cómo podrían en la organización, como personas, qué podrían, como personalmente, qué podemos desarrollar? Claro, creo que la primera pregunta que hay que hacerse es ¿dónde está mi foco? Porque ¿Sí? donde esté mi foco, ahí está también mi corazón. Y esas no son palabras mías, son, ¿no? Pero donde está mi foco es lo más importante. Entonces, mi foco está en el producto, en la innovación, en la mejora, que no digo que haya que descuidarlo, pero es donde está mi foco. O mi foco está en los resultados, en los números, en las métricas, en la venta. O mi foco está en las personas y a través justamente de esta relación vamos a tener mejores resultados y va a haber un mejor servicio y va a haber un mejor producto. Pero ¿dónde está mi foco? Creo que esa es la primera pregunta que habría que hacernos, Mónica, porque a veces nos confundimos. Digo, sí, yo quiero ser un líder mucho más centrado en las personas, pero estoy obsesionado con la mejora continua de mi producto. Entonces ahí no está, o sea, no está en las personas, está en el producto o a lo mejor en los números y las ventas. Creo que esa es la primera pregunta que con mucha honestidad habría que respondernos. Bueno, Sergio, aquí me dicen que nos queda poquito tiempo, creo que nos queda un minutico, entonces Claudia, no, pues Sergio, nos faltó tiempo, que nos va a tocar hacer una sesión, pero bueno, creo que una información muy valiosa, muchas gracias Sergio nuevamente. La buena noticia es que de lo que Sergio presentó era un documento que se le va a compartir a todos los asistentes.
Y bueno, Claudia, te dejo para que compartas una información importante que tenemos. Gracias, Mónica. Gracias, Sergio. Y bueno, antes de abordar algunas preguntitas que tenemos aquí del público, me voy a detener para explicarles la importancia del certificado de organizaciones laboralmente sostenible y hacerles una invitación a todas las organizaciones. Lo primero es que es un certificado que está basado en un modelo de gestión sostenible de buenas prácticas laborales. Es la evolución también de un premio que hicimos junto con el Centro RS y ACRIP, el Premio de Sostenibilidad de Buenas Prácticas Laborales, que integra 10 bloques temáticos y 66 estándares. Este modelo le va a permitir a todas las organizaciones identificar las brechas hasta llegar a obtener el distintivo y el sello, que los va a destacar en el mundo laboral y empresarial por la competitividad, la reputación y la resiliencia a largo plazo. Por eso queremos invitar a todas las organizaciones de todo tipo, de cualquier sector, a que puedan sumarse a este proceso del certificado. Y por otro lado, también queremos extenderle la invitación a todas las personas que tengan formación o experiencia en gestión humana, en sostenibilidad, en seguridad y salud en el trabajo o en gestión de calidad a que participen en el programa de formación del modelo de gestión sostenible para las buenas prácticas laborales. Tenemos el certificado para las organizaciones, el programa de formación para todos los líderes y consultores que quieran formarse en este modelo. Todas las personas que al final terminen toda la formación van a ingresar a un banco de facilitadores que les va a permitir acompañar a las organizaciones hasta obtener el proceso de certificado. La convocatoria va a estar abierta hasta el 5 de julio, es el plazo para la matrícula y para las inscripciones, con descuentos por pago anticipado hasta el 15 de junio. En el chat les vamos a dejar el formulario para todos los interesados. Y bueno, también les vamos a dejar la página web en donde van a poder consultar todos los requisitos y toda la información. Y por último, queremos invitarlos, por supuesto, a que desde ya puedan asegurar su cupo al Global Summit, el gran evento que realizaremos en noviembre en Bogotá. Vamos a tener una agenda muy inspiradora en talento humano y también en sostenibilidad. Allí vamos a reconocer a todas las organizaciones que van a obtener ese distintivo y ese distintivo y certificado de organizaciones laboralmente sostenibles. En el chat también les vamos a dejar el formulario de inscripción. Y bueno, la idea también es poder escuchar las preguntas del público, entonces brevemente vamos a dar ese espacio. Tenemos dos preguntas, Mónica, del público. La primera, si la puedes ver, de Paula. ¿Quieres? ¿Se las haces directa? ¿Tú las ves, Claudia? Es igual. Entonces, Paulo dice, qué placer poder escuchar a Checo hablar de lo que nos apasiona como el liderazgo consciente. Me gustaría preguntarle cómo mantener la motivación para continuar trabajando en el desarrollo de un liderazgo consciente en un momento tan complejo como el que vivimos con unos líderes mundiales que promueven completamente lo contrario. Sergio. Claro, mira, no, en esto también, pues no hay fórmulas exactas que funcionen para todos, pero en este modelo centrado en las personas, el primer vértice habla de propósito y de plataforma valoral, pero me voy a enfocar en el propósito. Lo que te puede dar más resiliencia, dirección, sentido, es el que te plantees verdaderamente un propósito personal de vida, que además lo ideal sería que fuera coincidente con el propósito organizacional, ¿no? Que hubiera una alineación por lo menos. Este propósito no solo son palabras, no es un eslogan, no es una bonita frase inspiradora, no, 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 es una estructura de pensamiento que te ayuda a tomar decisiones cotidianas, pero que tiene que ser inspirador. Hace algún tiempo aquí en la Ciudad de México había el dueño de una pequeña librería, se llamaba la Librería Madero, era una librería pequeñita, un hombre muy entregado, eh, generoso con su tiempo. Cuando tú le preguntabas que a qué se dedicaba, él te decía que él forjaba destinos.
yo forjo destinos. Y decía, forjo destinos porque a través de la lectura la gente evoluciona, etcétera, etcétera. Bueno, ese forjar destinos era su propósito personal de vida. Eso era lo que le hacía salir de la cama todos los días, a pesar de todas las malas circunstancias o de las circunstancias negativas. Hoy ciertamente tenemos liderazgos, sobre todo yo digo algo, hoy los liderazgos apuntan más al antimodelo, a lo que expliqué al final, de ser inconscientes, descalificadores, unilaterales, o sea, hacia allá están tendiendo. Entonces, ¿qué puedo hacer para no perder la motivación? No hay una fórmula única, pero yo te diría, si tú trabajas en tu propósito y te repites, si es un propósito valioso y te repites ese propósito todos los días, tu vida tiene un sentido. No va a ser fácil, pero tiene un sentido. Gracias, Sergio. Aleja nos dice, ¿qué hacer cuando uno de tus miembros del equipo al que has ayudado, mentorado, apoyado, te enfrentas, que definitivamente el cargo le quedó grande? ¿Es salvable? ¿El problema es de uno o en qué momento se toman decisiones? Sí, como les decía, dentro de este sistema global de promoción, a veces creemos que la única fórmula que existe para promover a alguien es justamente el nombrarle líder, supervisor, gerente, director, lo que sea, ¿no? Y a veces pierdes un gran colaborador. La directora médica del hospital más importante de oncología que hay para niños aquí en México, me decía un día, Sergio, a mí me encanta, ella es la directora médica, y me decía, a mí me encantaba mi consulta. O sea, era lo que me hacía feliz todos los días. Y ahora tengo que andar lidiando con cosas administrativas. Sí, y a lo mejor pierdes a un gran colaborador y además ganas un mal líder, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de esa parte y si alguien de plano, ahora nada más hay que ver si de verdad haces todo lo que requiere esa persona, porque a veces decimos, hice ya todo lo que requería desde mi perspectiva, pero habría que consultarle también a la gente qué necesita. Y si de plano no se puede, pues hay que plantearle la posibilidad de que con toda la dignidad y respeto del mundo, pero que haga otra tarea que no sea justamente la que está realizando porque también hay límites y bueno, yo digo que todas y todos podemos ser líderes, sí, pero también tenemos que plantearnos si queremos serlo, porque si no queremos serlo, no hay que hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que a veces es la única posibilidad de una mejora económica, una mejora social, una mejora familiar, y hay gente que lo acepta, pero no va con ellos, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Bueno, también nos llegaron dos preguntas relacionadas con el certificado. Este es un certificado totalmente nuevo, innovador. Es el primero en Colombia y en el mundo. En este momento estamos en ese proceso de posicionamiento de que todas las organizaciones y las personas lo conozcan. Hay algunas organizaciones que están interesadas. En su momento se los vamos a compartir. Y bueno, también nos pregunta quiénes pueden participar del programa de formación, personas profesionales en gestión humana, en sostenibilidad, también de seguridad y salud en el trabajo, que tengan tanto la experiencia como la formación. Les dejamos allí en el chat el formulario de inscripción con toda la información para que evalúen y cómo pueden participar. Bueno, Sergio, aquí se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a ti, a Mónica y a todos por participar desde el Centro RS. Los invitamos a que estén atentos a nuestros canales, a la página de OLS, en donde vamos a estar compartiendo los próximos encuentros, en donde vamos a abordar los 10 pilares y bloques temáticos de organizaciones laboralmente sostenibles. Van a recibir la grabación y, por supuesto, un documento que nos ha preparado Sergio muy amablemente para todos ustedes. Muchísimas gracias, Sergio, y bueno, esperamos que puedas venir acá al Global Summit para seguir inspirándonos. Con todo gusto, si me invitan, ahí estoy. Gracias, gracias, Mónica. No, invitar a todos los que nos acompañaron a que nos revisen nuestra página web. Aquí la dejamos en los comentarios y que se sumen a las diferentes iniciativas, al certificado, al evento, al programa. Y organizaciones laboralmente es una corriente. La verdad que necesitamos que todos nos sumamos a que cada día pues tengamos organizaciones laboralmente sostenibles. Esto para que generemos impactos positivos no solo en las mismas organizaciones, sino en la sociedad y nuestro país que lo necesita tanto. Bueno, entonces un feliz resto de día para todos. Muchas gracias, Sergio, Claudia y a todo el equipo que nos acompañó y a los asistentes. Hasta la Saludos. próxima. Feliz tarde, feliz día. Chao.